Buenas noches, doctores. Como siempre, bienvenidos a esta nueva actividad de la Academia Latinoamericana de Ultrasonido y Radiología Diagnóstica, cada mes con masterclass de actualización que buscan mejorar y mantener a nuestros suscriptores en un aprendizaje continuo, formación continua, actualización y mejoramiento profesional para que cada día mejoremos nuestras técnicas y conocimientos en el área del ultrasonido diagnóstico, una técnica que es fundamental hoy día para todos los médicos en indistintamente de la especialidad que tengan. Bueno, hoy vamos a abordar, desde luego, los principios físicos de la ecografía Doppler, pero vamos también a ver cuáles son esos parámetros básicos que debemos modificar para obtener una imagen optimizada. Vamos a dar inicio entonces con, con un pequeño repaso de lo que es la historia del ultrasonido Doppler. Por allá en 1780, Lázaro Spallanzani, biólogo italiano, descubre el ultrasonido Doppler, el ultrasonido en los murciélagos. Estos eran, o son, de hecho, animales ciegos, pero que se logran ubicar en espacios donde nadie puede ver a través de la ecolocalización, a través de los ecos que son generados por el ultrasonido que ellos mismos emiten. Asimismo, en 1842, Christian Doppler formula la hipótesis que explica los cambios de color de las estrellas, observando el cielo, dependiendo desde luego del movimiento con respecto a la Tierra. Pensadores muy avanzados, con conocimientos de la física que van poco a poco tejiendo todo lo que son los hallazgos que van a generar el ultrasonido Doppler, van a facilitar lo que es el desarrollo de la teoría del ultrasonido Doppler. Perdón. En 1818 a 1890, Boyce Ballot, físico y meteorólogo holandés, demostró la validez del efecto Doppler en el sonido. En 1880, Pierre Curie, químico francés, descubre el efecto piezoeléctrico directo e indirecto, muy importante para lo que es la generación y uso del ultrasonido, o sea, la reconversión del mismo en imágenes, en electricidad y la conversión de lo que es el impulso eléctrico en ultrasonidos. Básicamente, descubrió el principio básico por el cual se genera el ultrasonido. Y Paul Langevin, un físico francés, desarrolló el sistema de localización sonar. Usan esos submarinos, esos barcos, como vemos en la imagen, también basándose en todos los hallazgos anteriores, haciendo una recopilación de todos lo que son los descubrimientos, dándole el uso que hoy día podemos nosotros obtener o que podemos, del cual podemos disfrutar en nuestras carreras para lo que es la realización del ultrasonido Doppler. Pero estas son todas cosas filosóficas y de historia que no son del todo, es interesante conocerlas, pero no son tampoco esenciales para lo que va a ser nuestra práctica en el día a día. Lo que sí debemos saber sí o sí es cuál es el principio fundamental del efecto Doppler. Y esto yo lo explico de una forma muy sencilla. Si usted emite un ultrasonido, el ultrasonido, hacia un objeto que se está moviendo, el ultrasonido lo va a alcanzar a ese objeto que se está moviendo y va a haber una reflexión de ultrasonido cuando el ultrasonido choca contra este objeto, que es lo que conocemos como eco. Entonces, imagínese que usted está lanzando una pelota contra la pared. Está a 10 metros y lanza la pelota contra la pared y esta rebota y regresa. Eso que está regresando es el eco y regresa a una velocidad y tiempo específico, ¿no? Pero a medida que usted se va moviendo hacia la pared, se va acercando, usted sigue lanzando la pelota, la misma va a llegar, pero en un tiempo menor, va a recorrer una distancia menor y en un tiempo más rápido, porque nos vamos acercando a la pared lanzando la pelota, si usted se imagina eso. ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto Doppler o en qué se basa la ecografía Doppler? No es más que el estudio de esas frecuencias, de esas distintas frecuencias que se generan o de esos ecos que se generan, de esas estructuras que se están moviendo, que no van a ser, desde luego, no van a tener no van a recorrer una misma distancia, ni van a tardar el mismo tiempo y probablemente van a diferir también en velocidad.
Entonces, eso es lo que estudia el ultrasonido Doppler. Un objeto que se está moviendo refleja el ultrasonido generando ecos y eso es lo que el equipo capta y establece un diferencial entre entre esos distintos rangos de frecuencia que está recibiendo de ecos de esos objetos que se están moviendo. Y ahí es donde hace el procesamiento en la máquina y establece la señal. ¿Cuál es la señal que nos va a generar? Pues una señal que detecte el movimiento, que en este caso va a ser el color. Es decir, imagínense ustedes que se están moviendo varios glóbulos rojos en la sangre. Y vamos a tratar de dibujar esto para esquematizarlo. Porque a veces en los diplomados, en los posgrados, inclusive, no se entiende bien este principio. Vamos a imaginarnos que esto es un vaso y estos son varios glóbulos rojos que están moviéndose a lo largo del vaso. El ultrasonido se genera aquí en el transductor, se emite y va a ver cuando choca acá contra este objeto que se está moviendo, va a reflectar, va a generar ecos que van a regresar al transductor en un tiempo determinado, una frecuencia determinada. Y asimismo, cuando este mismo glóbulo rojo se sigue moviendo y el transductor sigue emitiendo ultrasonido, va ahora a generar un nuevo eco, pero en otra posición. Ese nuevo eco va a tardar un tiempo en específico distinto al primero y va a recorrer una distancia también diferente a la que recorrió en primera instancia. Y acuérdense que la fórmula de velocidad es distancia por tiempo, ¿no? Centímetros por segundo al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si entendemos estos principios, nos vamos a dar cuenta que nuestro equipo emite ultrasonidos que van a chocar contra el mismo glóbulo rojo que se está moviendo en distintas áreas del vaso. Y en cada una de esas interacciones que tiene el ultrasonido con el glóbulo rojo en distintas posiciones, va a generar ecos distintos. Y entonces, ¿qué hace nuestro equipo? Interpreta esos diferenciales de frecuencia como que el objeto está en movimiento y por lo tanto manda la señal del color. Es decir, allí hay un flujito, allí hay algo que se está moviendo que me indica que hay una estructura que me está generando todos esos cambios de frecuencia. Yo creo que con esto se entiende el principio, porque sí he visto que hay muchas dudas en los distintos programas que damos cuando se explican estas cosas, pero hay que entenderlo del modo más sencillo para poderlo después usar en la práctica. Y así nos explican con la ambulancia, que cuando hay un, por ejemplo, va pasando la ambulancia y usted es un observador estático, a medida que ésta se acerca a usted, va a escuchar el sonido de una forma más aguda y a medida que éste se aleja, va a escucharlo de una forma más grave. Y es también lógico, se aplica en el principio que acabamos de decir. O sea, a medida que el objeto se acerca a este observador, obviamente va a haber las frecuencias, van a ser más altas y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de ciclos por segundo de las ondas ultrasonoras que van a generar que este observador perciba ese sonido como más agudo. A medida que se va alejando, esto se invierte. La velocidad es más lenta y hay una ondulación o unos ciclos mucho más amplios, ciclos por segundo, cuando hablamos de lo que son las frecuencias hercios a través de la cual nosotros logramos medir ultrasonido. Pero no es más que lo que estábamos explicando hace un segundo. Si usted se imagina el vaso, porque a nosotros lo que nos interesa realmente no es ni la ambulancia, ni esta señora, ni esta señora. Nos interesa lo que nosotros hacemos en la práctica, el vasito. Si usted tiene un glóbulo rojo aquí, tiene un glóbulo rojo aquí, el mismo glóbulo rojo acá, y lo tiene acá arriba, y usted tiene el transductor posicionado acá, usted se va a dar cuenta que cuando él envía el ultrasonido y este interacciona con el glóbulo rojo en movimiento y me devuelve el eco, obviamente, si usted se da cuenta, el primero, vamos a llamar el primero a este,
va a recorrer una distancia mayor en un tiempo mayor. Es decir, la frecuencia es más baja. El segundo, digamos que es este, si se dan cuenta, la distancia que va a recorrer en un tiempo mucho menor nos va a derivar que hay una frecuencia más alta. Es decir, si este lo recorría en 10 metros por segundo, en 10 centímetros por segundo, este me recorre una velocidad en un tiempo mucho más corto, una distancia más corta. La velocidad se ve aumentada igualmente acá. Entonces, a medida que el glóbulo rojo se acerque al transductor, la frecuencia va a ser más alta. Y eso lo va a señalizar el transductor, como veremos más adelante, con un color en el Doppler color, que generalmente cuando tenemos bien estandarizado el equipo es rojo o naranja. En cambio, cuando él empieza a alejarse, no va a generar otra escala de color que generalmente cuando tenemos bien estandarizado el equipo es en azul. Pero es básicamente eso. Todo viene dependiendo de la velocidad y esto lo que podemos hacer acá es acordarnos de la ambulancia. Imagínense que el glóbulo rojo es esta ambulancia y a medida que él se acerca al transductor, aumenta la frecuencia, a medida que se aleja, disminuye la velocidad o la frecuencia de lo que es el ultrasonido en este caso. Entonces, esos son conceptos básicos que debemos tratar de interpretar. A veces es un poco confuso, pero si lo entienden así, no se van a equivocar, ¿ok? Vamos a continuar. Acá lo mismo. Fíjense que a medida que si tenemos un observador estático, a medida que una ambulancia con una sirena se acerca al observador estático, en este caso este sería el transductor y este sería el glóbulo rojo, vamos a ver un incremento de lo que es la percepción del sonido. Pero si el observador está en esta posición y más bien ya el glóbulo rojo o la ambulancia se está alejando de este observador, que vamos a tomarlo como que es el transductor, él mismo va a recibir ondas con unos ciclos por segundo más amplios, más lentos, es decir, tonos más graves del sonido que van a interpretarse con flujos más lentos, con frecuencias más bajas. Y por lo tanto, eso nos va a permitir hacer una escala de este fenómeno que nos permite dividir la cosa en dos, lo que se acerca al transductor y lo que se aleja de él. Lo que se acerca generalmente se va a marcar como rojo naranja y lo que se aleja como azul. Y esa es la razón de ser de este fenómeno, que de luego es físico. Nosotros no somos físicos, pero debemos entender lo esencial para poderlo llevar a la práctica. Asimismo, debemos también recordar esta fórmula o ecuación Doppler. Y aquí un detalle que es el que realmente a mí me interesa de esta fórmula más que nada, porque fíjense que es una fórmula física o matemática donde ustedes hablan de que esto va esta fórmula que me va a indicar la sensibilidad o la señal que voy a generar en el equipo cuando hago el ultrasonido Doppler. Acá es importante recordar que todo esto son parámetros estandarizados, son parámetros que la máquina mide automáticamente. Nadie va a empezar a buscar la frecuencia transmitida del transductor, que de hecho ya está estandarizada cuando empezamos el estudio. Nadie se va a poner a sacar los cosenos del ángulo y dividirlos entre la velocidad de propagación que sé, que no es más que la velocidad que estudiamos en nuestros diplomados, que nos siempre en esas primeras clases de principios físicos nos hablan de que hay una velocidad promedio de los tejidos blandos, la cual es 1540 centímetros por segundo. Bueno, esa es la importancia de esta velocidad. El equipo la usa constantemente como un parámetro para hacer el cálculo de esta fórmula Doppler, donde la frecuencia con la cual nosotros usamos el equipo, la frecuencia a la que hacemos el estudio, lo cual es un parámetro importante que a veces se olvida. Vean esto, la frecuencia en megahertz con la que estamos haciendo el estudio, el ángulo que nosotros lo modificamos cuando estamos haciendo el estudio, lo vamos a multiplicar
y lo vamos a dividir entre C, que es la velocidad promedio de propagación del ultrasonido en el cuerpo humano, que es de 1540 centímetros por segundo, lo cual es una constante que nos mandan a memorizar desde el primer momento en que empezamos a estudiar ultrasonido. Esta B, velocidad, fíjense lo que hablábamos en un principio, es la velocidad de los glóbulos rojos, la cual desde luego calcula el equipo automáticamente cuando él está haciendo esto, enviando ondas ultrasónicas que chocan con esos glóbulos rojos y emiten ecos que vuelven al transductor, los cuales son procesados por el equipo y a partir de allí calcula la velocidad a la cual se mueven esos glóbulos rojos y establece esas imágenes que todos estamos acostumbrados a ver. Pero aquí hay un detalle muy interesante y explica el por qué nosotros no podemos insonar eh, un, un, una estructura vascular en esta forma, a 90 grados. No podemos sencillamente porque el coseno de 90 es 0, mientras que el coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué nos explica esto? Que si usted insona, si su ángulo está en 90 grados de esta forma, usted no va a obtener nada, no va a obtener señal, porque si usted divide cualquier valor que tenga de la frecuencia del equipo, de la velocidad de los glóbulos rojos, si usted multiplica cualquier cosa que usted tenga en esta parte de la fórmula por 0, que es el coseno, le va a dar 0. Y si lo divide entre lo que sea que haya aquí, 1540, no va a tener ningún valor. Entonces, desde el punto de vista físico y matemático, nunca usted debe insonar en un ángulo de 90 grados, sobre todo hablando del Doppler color, ¿ok? No debemos insonar a 90 grados, porque la misma fórmula nos explica que el coseno de 90 es 0. Y si aquí ponemos 0, todo esto nos da 0 y no tenemos señal. Recordar eso, por eso es que el ángulo de incidencia tiene unos parámetros específicos, lo vamos a ver más adelante, y a medida que usted modifique eso, va a mejorar la calidad de su imagen Doppler. Bueno, las modalidades del eco Doppler. Los cambios de frecuencia, como ya hemos explicado, las velocidades se pueden codificar y eso es lo que hace el equipo en la ecografía Doppler. Lo puede hacer de distintas formas. Y esto es lo que nos da las modalidades con las cuales podemos jugar en el Doppler color, que son el Doppler color en sí, que es este que tenemos acá, donde tenemos generalmente aquellas aquellos ecos que se generan de estructuras que se están moviendo en dirección al transductor, llámense esas estructuras glóbulos rojos que se están moviendo hacia el transductor, que me generan frecuencias más altas. Recordarlo de la ambulancia acercándose al observador, vamos a entonces a decir que esto que se acerca al transductor me va a generar frecuencias más altas y por lo tanto me va a generar un color rojo cuando está bien estandarizado. Pues recuerden que hay una tecla que se llama invertir. Si usted invierte esto, obviamente va a ser al revés la relación. Y aquellos glóbulos rojos que se están alejando en dirección opuesta al transductor me van a generar flujos más, con frecuencias más bajas, con ciclos por segundo eh, más amplios que tardan más tiempo y por lo tanto eso me va a generar el color azul. Entonces el equipo codifica toda esta gama de colores en base a esa situación. Pero también podemos tener el eco Doppler, Power Doppler o Angio Doppler, donde sencillamente el equipo nos va a marcar un solo tipo de color, que es el naranja, pero que puede tener distintos tonos. Puede estar más claro o más oscuro dependiendo de las velocidades de las estructuras en movimiento a ese nivel. Y pasa exactamente lo mismo que con esto, pero solo que nos va a marcar un color con distintos grados de intensidad en la imagen. La tercera modalidad que nos permite hacer el estudio Doppler es esta, nos genera una gráfica espectral que nos va a permitir de alguna manera caracterizar una onda, la cual nos va a dar información interesante y de vital importancia que nos va a permitir inclusive realizar diagnósticos acerca de lo que es
de lo que sucede desde el punto de vista hemodinámico en el interior de esa estructura vascular. Generalmente en el Doppler espectral, cuando, como veremos más adelante, usted inicialmente comienza el estudio en modo B, es decir, escala de grises. Luego, cuando usted activa su caja de color, la angula en dirección a donde se dirigen estos vasos, o sea, angulándola en el sentido del mismo vaso y desde luego ampliándola o disminuyéndola para adaptarla a ese vaso que quiere estudiar. Usted, después que aplica B y aplica color, pasa a tocar esta otra tecla que está acá, que es la tecla de Doppler espectral, donde le va a aparecer su muestra, la cual coloca en el centro del vaso un tercio del diámetro, de este diámetro total, debe ser más o menos el tamaño de la muestra, con angulación en dirección al eje del vaso, y una vez que usted vuelve a pulsar ahí ese botón, le sale este gráfico que tiene aquí. Principalmente vamos a evaluar la velocidad picosistólica, la velocidad al final de la diástole, y al hacer esas dos mediciones, el equipo automáticamente nos da otros dos parámetros que hablaremos hoy: el índice de resistencia y el índice de pulsatividad. Básicamente es eso, pero vemos muchas otras cosas más. Vemos la morfología de la onda, vemos si esta está por encima de la línea base o si tiene inflexiones que bajen que atraviesen la línea base y se inviertan, o puede ser, por ejemplo, el caso, por ejemplo, esto es una onda de una extremidad, una onda de una arteria periférica, donde vemos que hay la velocidad picosistólica, luego hay una diástole, un principio de diástole invertido, y el final de diástole, acá lo vemos totalmente por encima de la línea base. Entonces, esto es una onda trifásica, como ustedes ya conocen, pero también evaluamos otros aspectos como la ventana espectral, que debe estar generalmente así como se ve en estas imágenes, vacía. Debe ser una ventana limpia o vacía. Y dependiendo del tipo de onda que vayamos a estudiar, sea una onda de arterias periféricas, una onda de que irrigue estructuras tan importantes como, por ejemplo, lo que sería la carótida interna, vamos a tener distintas características esenciales de estas ondas. Ok, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Básicamente, usted siempre va a tener este orden en la mayoría de los equipos, y tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser, que este es el sentido en el que se hace el estudio. Usted inicia en modo 2D, luego usted, cuando quiere evaluar una estructura vascular, ¿qué hace? Activa la tecla de color, le aparece esto, ubica bien todos los parámetros, aumenta o disminuye la caja, la angula en el sentido del vaso, y una vez que tiene la imagen bien bonita, captada, usted pasa del color generalmente a el espectral, que es este que está acá, y eso le va a arrojar esta gráfica que usted posteriormente va a realizar. Básicamente va a medir acá el pico de la onda, va a medir el final de la onda, va a revisar la ventana, va a ver la morfología de la onda, va a ver si es monofásica como esta, si es trifásica como esta, si es bifásica, ve las inflexiones que tiene la onda, y así usted va a obtener todo lo que le va a permitir analizar el contexto de lo que es ese vasito que está estudiando, esa estructura vascular, porque al usted medir todos esos parámetros, velocidad picosistólica y final de diástole, realmente el equipo le arroja la resistencia y le arroja la pulsatividad. Y ya ahí tiene casi toda la información que necesita para hacer el estudio. Excepciones hay, desde luego. Si nos vamos a la ecografía Doppler renal, tenemos otros parámetros que debemos también hacer o medir, como veremos en la última clase de esta serie, como preámbulo, lo que será la serie de julio, donde veremos ya el Doppler renal patológico. Entonces, pero esto también puede ser de esta forma. Usted puede empezar en 2D, puede después activar el color, no le gustó o no captó y va a usar uno más sensible, se va y activa esta que está aquí al lado, que es el power o angio, es esta que está acá. Esa teclita me activa el color en una sola gama, pero con una variedad en intensidades.
¿ok? Entonces hace lo mismo que hizo en este caso. Se activa una cajita la cual usted angula en dirección del vaso, es decir, si el vaso está así, usted la va a angular para allá. Si el vaso está en la otra dirección, usted va a angular esa caja hacia allá. Eso es muy importante porque veo mucho en la práctica que angulan la caja al contrario y no les capta bien. Y es lógico, angule la caja en la dirección que tiene su vaso. De hecho, yo trato de hacer mis cortes un poco inclinados. Es decir, que el vaso siempre me quede un poco inclinado hacia un lado o hacia el otro para así tener yo la referencia hacia dónde voy a angular mi caja. Ok, entonces una vez que activó esto y lo arregló de esta manera, ya usted pasa a activar, puede pasar de acá a activar esta que está acá, que es el PW. Y el PW me da otra vez, perdón, se me fue aquí, la gráfica, la gráfica que estábamos hablando, que es esta. Mide su velocidad picosistólica, mide el final de diástole, revisa la ventana, revisa las características de la onda, tiene su índice de resistencia y su índice de pulsatividad que más adelante vamos a ver. ¿Ok? Esta es una de las carótidas. Sin siquiera saber de qué parte es, sé que es una de las carótidas. Probablemente la carótida común, ¿ok? O carótida externa. Y esta que está acá es una onda periférica, probablemente a nivel de extremidad inferior, trifásica, característica. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Y bueno, aquí nuevamente sabemos entonces, fíjense que en este caso vemos un Doppler color en la imagen A, donde se muestra la dirección del flujo en rojo, la arteria renal y en azul la vena renal. Pero ojo, ¿por qué pongo esta imagen? La coloco con cierta mala intención. Eh, por, por de forma lógica, nosotros podemos intuir que lo rojo es arterial y lo azul es venoso. Pero cuando ustedes le preguntan por qué es roja una y por qué es azul la otra, esa no es la respuesta. La respuesta es la que dijimos hace un momento. Si usted tiene el equipo estandarizado de esta manera, en esta barra de color, como pueden ver, está el rojo arriba, las altas frecuencias del azul abajo. Pero esto se puede invertir y hay equipos que inclusive he tenido y cuando empiezo el estudio está invertido y uno tiene que estar pendiente de esto. Cuando usted empiece a hacer su estudio Doppler, verifique que la barra esté en esta forma, porque si está invertido, debe cambiarla. Debe buscar una tecla que se llama invertir y pulsarla para que esto cambie y quede de esta manera, rojo arriba, azul abajo. Lo que se acerque al transductor es rojo, se va a pintar de rojo, es decir, este flujo, estos glóbulos rojos que me marca el equipo acá, se están acercando al transductor y por eso está pintándose o se está coloreando esta imagen de este color, mientras que lo que está en azul está alejándose del transductor. Es el mismo casito de la ambulancia. Cuando la ambulancia se acerca, es rojo. Cuando se aleja, es azul. Y por convención sabemos que eso sucede. Y si está todo optimizado de esta manera, generalmente en rojo, por ejemplo acá a nivel del hilio renal, la arteria se va a pintar de rojo, se va a colorear de rojo y la vena de azul, la vena renal. Entonces, todo esto nos ayuda a hacer estas diferenciaciones. Fíjense que acá, esto está muy bonito, esta imagen del cordón umbilical. ¿Por qué lo rojo, lo que se pinta de rojo va en esta dirección? Y por eso se pinta de rojo y es la arteria. Y lo que va en dirección contraria, el flujo que va en dirección contraria, que genera otras frecuencias, otras velocidades, se va a pintar en azul. ¿Ok? Entonces fíjense que esa es la razón de ser, la dirección. Más que decirnos, el color nos da la dirección del flujo. Fíjense que acá el azul iría en esta dirección, por decirlo de alguna manera, y el rojo iría en otra dirección. Las frecuencias que van a emitir ambas son diferentes, son diferentes. Y eso es lo que usa el equipo y de esa manera él interpreta qué se está alejando, qué se está acercando y me genera
la señalización en el modo color, me codifica los colores en base a esa información. Básicamente, el ultrasonido Doppler es una cuestión muy matemática que hace el equipo, muy de cálculo. Lo que pasa es que nosotros vemos todos esos cálculos cualificados en la imagen. Así tenemos que el Doppler color ya me adelanté un poco en la lámina anterior con este punto, porque aquí lo volvemos a tocar, expresa la velocidad, el Doppler color media del flujo sanguíneo en colores, ¿no? Es decir, toda esa información matemática, todos esos cálculos matemáticos que hace el equipo, cuando recibe todos esos ecos a distintas frecuencias y hace los promedios, él no nos los va a poner en número en la pantalla, pues si no nos volveríamos locos. Él lo que hace es cualificar esto, nos da una cualidad en color que nosotros podemos caracterizar bien en una imagen. Se superpone, de luego, esta cualificación en modo color, se superpone a la imagen en el modo B. ¿Ok? Muy importante. Es decir, nosotros el estudio color no lo hacemos solo en modo color. Aquí ya están coexistiendo dos modalidades. El modo B, que es este que vemos en el fondo, que es la escala de grises, y el modo color que tenemos dentro de este espacio, de la caja de color, que es nuestra muestra, es donde nosotros vamos a ubicar la estructura que queremos colorear, que queremos captar. Entonces, la zona de muestreo determinada es la caja. Esta es la zona donde, si usted quiere ver la captación de color de este vaso y usted coloca esa caja en otro lugar, usted no la va a ver. Usted no va a captar nada. Si esta caja no está acá y estás acá por fuera del vaso, aquí usted no va a captar nada. ¿Ok? Debe posicionar esa caja en donde está el vaso. Y fíjense otra vez la trampa que les dije. Cuando hagan sus estudios, traten de que el vasito les quede en esta posición, un poquito inclinado, para que ustedes puedan angular su caja. Imagínense que esta es una punta de flecha, puedan angular su caja en esa dirección que tiene el vaso. Si se dan cuenta, se imaginan que la caja tiene una punta acá de flecha y esa es la dirección de la caja de color, usted va a inclinar esa caja en la misma dirección que tiene el vaso. Fíjense la dirección que tiene el vaso. Es la misma de la caja de color. Y eso nos permite tener mejores imágenes. El color rojo corresponde al flujo que se acerca, ya les decía esto anteriormente, y el azul al que se aleja. Nunca respondan, no, el color rojo es la arteria, no. El color rojo corresponde al flujo que se acerca y el azul al que se aleja. Puede ser invertido por el operador. Hay una tecla, usted a veces la tiene aquí y dice invertir, o a veces le sale acá. Generalmente el equipo tiene unas inscripciones, tiene una serie de parámetros escritos acá en el borde inferior, o en algunos equipos está en el borde lateral de la pantalla, pero que usted modifica generalmente con unas teclas o botones que están alrededor, acá abajo. Usted, si ve la tecla invertir, y está, por ejemplo, acá en la pantalla y la mueve con una perilla, usted puede invertir esta relación del color. Es decir, esto que está rojo lo puede pasar para abajo y el azul para arriba. Y entonces ahí le va a cambiar todo. Lo que se está acercando al traductor se va a marcar de azul y lo que se está alejando se va a marcar de rojo. Y por eso es que se tienden a confundir. A veces es un botoncito como este el que me da al invertir. Le doy el botoncito y me invierte. A veces es una tecla, a veces una perilla de esta, a veces, como les dije, está aquí abajo escrito en la pantalla y resulta ser que hay una perilla aquí pegadita que uno la gira o la pulsa y cambia al invertir. Entonces va a variar mucho un equipo a otro, pero generalmente la tecla dice invertir. ¿Ok? No la he visto con otro nombre. Chévere. Fíjense que nosotros vamos a tener en esa escala velocidades. Vean cómo las rojas, la escala en rojo, se va más hacia frecuencias más altas, más 23, mientras que el azul a menos 23 centímetros por segundo. Lo interesante es que usted puede, generalmente he visto que una vez que activas el color, puedes aquí moviendo esta perilla hacia un lado o hacia el otro. Hay equipos donde no es esa perilla, hay equipos donde es el botón de ganancia
que tienen un botón que dice ganancia aparte, donde modificas eso. Hay otros equipos, como les dije, que puedes tener una perilla aquí y aquí abajo dice eh, PRF, frecuencia, y cuando mueves esa perilla empieza a modificar estos números. Lo cierto es que estos números usted lo puede modificar la mayoría de las veces en la misma tecla de color cuando esta es de esa que tiene doble función. Se pulsa y se gira. Cuando uno gira esa tecla, usted puede bajar esto. Al bajar esto, hace que el equipo se haga más sensible a frecuencias más bajas. ¿Y cuándo es importante esto? Usted está estudiando un vasito muy chiquitico, como por ejemplo la pedia o la tibial posterior, y usted tiene esto en 30 y no capta nada. Una de las cosas que usted tiene que modificar es eso. Usted tiene que bajar ese valor de 30 a 10, a 15, irlo bajando y va a ver cómo va mejorando la captación del color. Eso es algo que muchas veces se olvida y créanme, es súper efectivo en la práctica modificar esa escala. Muchas veces se olvida que esta escala se modifica y se concentran solo en la ganancia, en subir o bajar la ganancia del color, ¿ok? Pero esta escala generalmente se modifica. Yo la he conseguido inclusive como PRF del color, no dice PRF del color, pero donde está PRF, a veces he visto equipos que modifico el PRF y empieza a bajar esto. ¿Ok? Y entonces empieza a haber más captación. Si eso lo uno al hecho de que acá también hay equipos, en su mayoría, que puede aumentar o bajar la ganancia en la misma tecla del color, entonces empieza a captar más color y se hace más sensible también a flujos más lentos. Porque pudiera estar usted viendo un vaso que tiene un flujo de 10, de 15 y lo está viendo con un PRF de 30 o de 40. No lo va a captar. Baje esto y aumente un poquito la ganancia, concilie esos dos parámetros y va a tener una excelente captación. Además de que no puede olvidar que si usted no angula bien la caja, también va a verse perjudicado. Y por eso el tip que les doy, angulen un poco el corte para que quede el vaso un poco inclinado y así les dé de una vez la chuleta para la dirección de la caja. Si usted tiene el vaso hacia acá, la caja va hacia allá. ¿Ok? Si usted tiene el vaso contrario hacia acá, la caja estaría angulada hacia allá. Imagínense que esto es una flecha de la caja y es el vector de dirección. Es lo que usted tiene que tratar de hacer. Si usted une esos tres parámetros, va a tener mejores captaciones. Uno, angular la caja en dirección a el eje del vaso. Dos, bajar el PRF acá, sobre todo si tiene flujos lentos. Ok, si tiene flujos bajos, son arterias muy chiquiticas. Por eso es que a veces cuando bajan allá abajo a la pedia, a la tibial les cuesta un montón conseguirla porque no modifican este parámetro. Y tres, la ganancia. Conciliar que no haya aliasing en la imagen, que no haya un moteado de color, sino que haya lo suficiente captación para que la imagen nos quede de esta manera y así obtener una excelente imagen. Igualmente sucede con esto, es lo mismo, ¿ok? La diferencia es que el Power Doppler representa la potencia o intensidad del espectro del flujo y no la velocidad, y expresa la totalidad del movimiento de los eritrocitos, a diferencia del Doppler que expresa la media. Es decir, esta modalidad es más sensible. Para no hablar tanto de matemáticas y física, esta modalidad es más sensible a flujos lentos y es menos ángulo dependiente. Fíjense que aquí tengo la caja sin angularla y miren la captación tan bonita que me está dando. Generalmente esto es una herramienta esencial cuando, por ejemplo, usamos el Doppler color y no obtenemos una captación adecuada o tenemos flujos lentos o queremos depender un poco menos del ángulo o, por ejemplo, cuando vemos, vamos a hacer estructuras como el riñón o vamos a valorar flujos de estructuras vasculares muy chiquiticas que generan flujos muy lentos. Esto tiene mayor sensibilidad y nos va a permitir tener una mayor eficacia en el estudio. Su sensibilidad, como les dije, es mayor entre 3 y 5 veces más que la del Doppler color, imagínense. Por lo que permite así detectar flujos de menor velocidad. Inclusive en músculo esquelético, esta es la modalidad que se recomienda usar cuando vamos a verificar vascularización de alguna estructura aledaña a
en lo que es la parte articular, la parte muscular, inclusive cuando hacemos algún eco Doppler de, por ejemplo, vamos a verificar vascularidad a nivel de la mama, que son vasitos muy chiquitos, y de repente con el Doppler color, aún modificando el PRF y la ganancia y la caja no nos genera buena sensibilidad, podemos usar esto, ¿ok? Entonces tratamos siempre de usarlo como una herramienta adicional en nuestro estudio. Y bueno, si nos ponemos a hablar, hay muchas situaciones en las cuales lo podemos usar. Básicamente lo mismo. Acá, ¿qué modificamos? La caja, aunque es menos ángulo dependiente, también podemos angular nuestra caja y en el sentido del vaso. Dos, podemos modificar la frecuencia a la que está esta barra de color. Recuerden que ella siempre, si se dan cuenta, sus equipos le va a poner un número arriba y uno abajo. Ese número ustedes lo pueden bajar o lo pueden subir, y si lo bajan va a aumentar la sensibilidad a flujos lentos. Si lo suben va a disminuir. Vamos a ver qué escriben por acá. Exactamente. Cuando no tienen audio, generalmente es por algún problema de conexión. Lo más recomendable es salir y entrar nuevamente. Ok, chévere. Entonces, como bien les decía, y por favor me confirman si me están oyendo el resto de los participantes. Me colocan por favor en los comentarios que sí me están escuchando para estar seguro de que no sea un problema generalizado. Ok. Entonces, como les decía por acá, perfecto, ya están respondiendo que se escucha perfecto. Ok, continuamos. Tics para mejorar la captación al Doppler color. Ya les repito nuevamente, angular la caja en dirección del vaso, perdón, angular la caja en dirección del vaso, modificar el PRF, que ese numerito, para no confundirlo con terminología, porque a veces la terminología confunde. El numerito que ustedes ven acá, lo bajan o lo suben, y al bajarlo o subirlo, ustedes van a aumentar o disminuir la sensibilidad. Y tres, la ganancia. La ganancia, fíjense este equipo, por eso, porque hay demasiada variedad. El color está acá, acá está el Doppler, el Power Doppler, eh, o mejor dicho, corrijo, este es el espectral, el Pulse Wave, y este que está acá es el color. Por ningún lado se ve el angio, ¿verdad? Porque estos equipos a veces o tienen un botón pegadito o es que te vas a la pantalla y en uno de los laterales de la pantalla te activa la posibilidad de activar el angio. ¿Ok? Y para eso vas con el cursor y toda la cuestión y el trackball. Y luego activas en la pantalla. Hay mucha variedad en cuanto a las funciones de cada equipo. Lo cierto es que en este equipo, por ejemplo, cuando usted tiene esta modalidad, no es una perilla, no tiene la función de girar. Entonces, generalmente va a ser acá en la ganancia, donde vamos a aumentar la ganancia o disminuir la ganancia del color. Pero en este equipo en particular, generalmente usted al activar el color, en la pantalla, al lado de la pantalla va a salir una serie de ítems y en uno de ellos le va a salir la modificación de ese numerito que está acá. A veces sale como PRF, a veces sale con otro nombre. Usted empieza a modificar allí, busca el cursor, se va con el cursor a esa opción, le da a SEC para activarla y luego gira acá esta perilla o esta, que es la que está acá a este lado para las funciones, y va a empezar a disminuir ese valor. Entonces tienen que escudriñar su equipo. Generalmente si este es ganancia para todos estos. Y este que está acá es el que me va a permitir, una vez activadas las funciones que se me despliegan en la pantalla, me va a permitir aumentar o disminuir girando esa tecla. Entonces, probablemente en este equipo lo que va a pasar es que cuando active color, se me activa acá la opción que me permite modificar este número. Yo busco mi cursor, mi flecha, con mi trackball me desplazo hacia donde está esa opción, le doy a SEC para activarla y luego con este botón subo o bajo esa frecuencia a la cual estoy trabajando allí. Y ya ahí modifico la sensibilidad, porque la ganancia de color es con esta tecla. Pero lo que quiero que entiendan es que son dos cosas distintas.
se modifican por separado, ¿ok? Y eso es algo que nos genera unas imágenes espectaculares. Ajá. Entonces hay que considerar todas estas situaciones para poder hacer unos buenos estudios en modalidad Doppler. Ok, entonces vamos a continuar. Ajá, el Doppler espectral. Entonces, hasta ahora tenemos la siguiente situación, retomando. Tres cosas van a modificar: el ángulo de la caja en dirección al eje mayor del vaso. El, lo otro que va a modificar es ese numerito que está en la barra, lo pueden subir o bajar, y eso va a aumentar la sensibilidad de Doppler. Y tres, la ganancia. Es decir, son tres cosas que ustedes pueden hacer para mejorar la calidad de la captación de flujo, del modo Doppler de la imagen que están estudiando. Y va a pasar algo muy similar con el modo espectral, que es esta tecla que ven acá. A veces sale como una tecla así, a veces sale con una perilla que puede girar y va a cambiar mucho de un equipo a otro. Pero generalmente, como les dije, todas estas teclas en casi todos los equipos están de esta manera. Ya va. Todas esas teclas en esos equipos están de esta manera. Primero el modo B, que con que empieza el examen, luego el modo color, que generalmente es el primero que usas cuando vas a interrogar un vasito, y luego el pulsado o el espectral, que es el que nos genera esta gráfica. Una vez que usted activó el B, localizó el vaso sanguíneo, le puso el color se activó, arregló, anguló la caja, mejoró la sensibilidad, aumentó la ganancia, lo tiene perfectamente bien, activó el espectral. Y una vez que active la espectral y coloca esa muestra que te da el espectral, que es más o menos esto, en el centro de ese vasito que tenía pintado de color, y que esa muestra tenga un tamaño aproximado de un tercio del diámetro de ese vaso, usted va a obtener esta gráfica tan bonita donde va a poder caracterizar la velocidad picosistólica, que es esta que está acá, la velocidad diastólica, que es esta final que está acá, que la ventana espectral esté limpia y vacía, que la onda esté como dibujadita a lápiz prácticamente, porque aquí se ve grande porque está aumentada en la imagen, y va a estudiar también las inflexiones que hace la gráfica, si es monoinflexional o lo que conocemos como monofásica, si es biinflexional o triinflexional, lo que conocemos como bifásica o trifásica, o tetrainflexional, ¿ok? Porque podemos tener también ese tipo de ondas. Y todas estas características, usted muy sencillamente, ¿cómo las mide? Bueno, una vez que usted tiene esta onda, le da a Measure y le va a desplegar las opciones en la pantalla de velocidad picosistólica, velocidad diastólica, y usted va seleccionando cada ítem y va midiendo. La forma en la que yo lo hago es directamente con el caliper. Yo activo el caliper, me sale la cruz, voy aquí arriba con mi crucecita, hago una medida aquí, y luego que inmediatamente de hacer esa medida, me vengo a medir aquí abajo y me da los dos parámetros más importantes, la velocidad más alta y la más baja, es decir, la picosistólica y la diastólica final. Y generalmente, al tener esos dos parámetros, el equipo te calcula directamente. Ok, entonces hay una fórmula que vamos a ver más adelante de cómo calcular esto manualmente, pero visto aún, no he visto aún, no he visto aún, ajá, no he visto aún la primera vez que haya un equipo que no calcule automáticamente. Todos los equipos tienen eso estandarizado.
Ok, vamos a continuar. Entonces, muy importante todo esto, vamos a seguir tomando dirección del flujo. Ya sabemos que el color nos da la dirección del flujo. Esto desde luego se anota en la escala de velocidad. Eso es esto, la escala de velocidad. Los valores positivos cuando se acercan al transductor y los negativos cuando se alejan. Usted puede esta escala de velocidad bajarla o subirla. Si usted baja del 23 al 10, eso quiere decir que los flujitos pequeños de 6, de 7, de 8, alrededor de 10, se van a captar perfectamente con esa técnica. Pero si usted, por ejemplo, este vasito tiene, o este, tiene una velocidad de 3 y usted en su escala de velocidad del color tiene 50, usted aquí no va a ver nada, esto va a estar vacío, no va a haber captación. Si usted tiene aquí 5 y va y modifica esta escala de velocidad del color a 6, le va a captar perfectamente, va a estar así como en esta imagen. Eso es lo que quiero que entiendan. Esto se modifica, ¿ok? Generalmente se modifica y deben buscarlo en su equipo. No confundir con la tecla de ganancia. La tecla de ganancia nos aumenta o nos disminuye la ganancia. Si lo aumentamos mucho, vamos a tener esto, un aliasing, un desastre. Si lo aumentamos solo lo suficiente, vamos a tener esto tan bonito. Pero si combinamos estas dos, la ganancia y la velocidad de la escala de color, la velocidad del color, vamos a tener una captación perfecta. De hecho, lo he hecho muchas veces y de verdad funciona espectacularmente. En el Z50, por ejemplo, una de las cosas que no le gustaba a los participantes era que cuando colocaban en los cursos, me tocó muchas veces usar el Z50 porque ahora usamos es Samsung y cosas más avanzadas que son casi que automáticas, pero en el Z50, aquellos que lo tengan, cuando colocas el preset de color, por ejemplo, vas a hacer un arterial de miembros inferiores, la femoral como capta hermosísimo, pero entonces cuando bajas, sobre todo en un paciente gordito, bajas ahí al extremo distal del muslo, puede costar, puede costar y es por eso, porque debemos modificar. A mí me ha servido mucho modificar esto, mejorar la ganancia, angular la caja, inclusive cambiar la frecuencia, disminuirlo un poco y me da unas captaciones espectaculares y por eso es que el Z50 de los portátiles a mí me encanta ese equipo, porque de verdad que el Doppler que da es espectacular. Entonces, sabiéndolo usar, sabiéndolo modificar de esa manera. Ajá, vamos a ver acá. Parámetros técnicos, frecuencias del transductor. Transductores de mayor frecuencia van a producir un mayor cambio de frecuencia Doppler. Eso es bueno. Por eso es que el estudio Doppler se hace a través de una sonda lineal que maneja mayores frecuencias. Pero ojo, aquí también pasa lo siguiente. Si usted va a hacer un eco Doppler de, con un transductor lineal que maneja una frecuencia de 12, pero ese vaso está muy profundo y no alcanza la profundidad deseada, el ultrasonido, debido a que, como ustedes saben, a mayor frecuencia, mayor resolución, pero menor profundidad, entonces usted va a tener problemas para tener captación del flujo Doppler a ese nivel. Y por lo tanto, se convierte en una cuestión esencial bajar la frecuencia del transductor para poder llegar un poco más profundo y poder así obtener la captación del color. Entonces, si creían que la frecuencia del transductor no tiene nada que ver con la captación del Doppler, bueno, les digo todo lo contrario, sí tiene que ver, sobre todo en estos casos. Y me ha pasado pacientes muy obesos, sobre todo pacientes que van a cirugía bariátrica, este, va a hacerle un trayecto vascular donde ya la profundidad es mayor y tiene una frecuencia muy alta en el transductor, debe bajar un poco la frecuencia para lograr permitir que el ultrasonido llegue más profundo y así poder allí modificar los parámetros para obtener la captación del vaso. Pero si vas con una frecuencia muy alta, no vas a obtener nada, ninguna información de ese vaso. No te va a captar. ¿Qué se detecta con mayor?
De luego, a mayor frecuencia, mayor cambio de la frecuencia Doppler y por lo tanto vamos a tener mayor facilidad para detectar el color. La frecuencia es, y esto es lo que les explicaba ahorita, inversamente proporcional a la profundidad, por lo que los transductores de alta frecuencia solo permitirán estudiar los vasos superficiales. Pero si usted va a estudiar un vaso más profundo, debe jugar con este señor que está acá, a veces se nos olvida. Y fíjense que en este caso está a 6 y es un transductor lineal, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque este vasito probablemente está a mayor profundidad, ¿ok? Pueden jugar con eso. A veces usted va a modificar la frecuencia del equipo en una tecla como esta, a veces en una perilla como esta, a veces lo va a tener como un parámetro en la pantalla que usted selecciona con el cursor, le da sec y después ir una tecla como esta y sube o baja. Hay distinta variedad de equipos, por eso es que en estos días lo comentaban en el grupo, es imposible que se les pueda explicar la otonología con todos los equipos a y por haber. De hecho, a veces yo ya he manejado más de 10 o 20 equipos, yo creo que sin exagerar van por lo menos 15 equipos distintos. Y hace poco, en la última práctica que di en la Escuela de Ultrasonido de aquí de Valencia, me consigo con un equipo chino. Tenía las letras en chino, palabras, o sea, pero no en chino, letras chinas, así de esas, las que dibujan ellos, que son como unos símbolos, en chino. No sé si alguno de ustedes estaba de casualidad, como alumno mío en esas últimas clases que dicté práctica, letras en chino. Por otro lado, había como unas cosas en alemán. Y de paso, todo, o sea, generalmente los botones están unos por estandarización. Casi siempre los mismos están del lado derecho y los otros del lado izquierdo. Esto estaba al revés. Es decir, el C que generalmente está de este lado del trackball estaba de este lado. El caliper que está de este lado estaba de este lado. Las teclas de color que estaban de este lado estaban de este. Y la del modo B de esto. O sea, todo estaba invertido. Yo hasta me pregunté, ¿será que este equipo es para, no sé, una cosa totalmente rara? Y aún habiendo ya conocido, habiendo estado montado en más de 10 20, de 10 a 15 equipos más o menos que he manejado distintos, yo creo que más, porque las modalidades de Mindray ella he usado como 5 subtipos, inclusive los portátiles y los avanzados. De Samsung he usado como 3 variedades, de Sioux he usado 2 variedades, de Boluson he usado 2 variedades también, de los Poco he usado como 5 variedades. Entonces, aún habiendo ya conocido tantos equipos y sin meter los más viejitos, del Acuson también, del G también he usado varios tipos. De hecho, usé uno con inteligencia artificial hace poco, que lo tienen en Prevaler Valencia. Bueno, ese equipo me tuve que sentar a tocar todas las teclas y a ver qué hacía cada una, porque el equipo de hecho no lo quieren mucho los profesores allá porque es medio confuso. Y cada equipo varía a veces sus funciones. Por ejemplo, ese equipo no te permitía, una vez que ya estabas dentro del examen, tú no podías cambiar el traductor. Para cambiar el traductor tenías que volver a llenar la ficha patronímica del paciente y seleccionar el traductor allí de nuevo. Son variaciones, o sea, los equipos varían mucho, pero hay que jurungarlos para conseguir las teclas y empezar a usarlas. Ok, continuamos. Entonces, parámetros importantes en el espectral. El ángulo definitivamente es fundamental y generalmente hay una teclita que te dice angle o ángulo, hay una teclita, a veces una perilla que giras y te modifica el ángulo, a veces como un botoncito que sube y baja, o sea que es como una tecla que va para arriba y para abajo que también te modifica el ángulo, a veces vas a conseguir una que te dice quick steer, que a veces inclusive esa tecla de quick steer, vamos a ver si la he llegado a conseguir. Vamos a ver, el ángulo lo he llegado a conseguir. Vamos a modificar aquí. Yo lo he conseguido en perillas, por ejemplo, acá, en, en un borde de la pantalla acá, y entonces tú le das a esto y te lo modifica, te lo cambia. A veces
A veces hay, lo he conseguido, traigo aquí una imagen de portátil, creo que tengo una más adelante, como este. A veces consigo acá en uno de estos lados algo que dice Quick Steer y le das allí y ese es el ángulo. Y a veces también lo podemos conseguir táctil. Te sale también, lo he visto táctil como Quick Steer y le das allí en modalidad táctil y te cambia el ángulo. O sea, esto varía. Hay que buscarlo en su equipo. Hay que buscarlo. Usted tiene que familiarizarse con su equipo, jurungarlo, como le digo en todas las clases. No hay teclas de autodestrucción del equipo, gracias a Dios, aún. Nadie inventó eso, porque si no, imagínense. Bueno, el Doppler espectral entonces ya como le había dicho se expresa como una curva de velocidad versus tiempo. Generalmente el eje vertical es velocidad, el eje horizontal es tiempo. Es algo muy importante que también que se debe conocer y por eso es que da velocidad en centímetros por segundo. A ver dónde quedamos. Ajá, acá ya pasamos. El ángulo. El ángulo es importante que usted lo verifique siempre, porque miren esta diferencia entre un ángulo de 6 grados que me da una velocidad de 84,3 centímetros por segundo y uno de 25 grados que me da 83,3 centímetros por segundo. Generalmente no es mucha la diferencia entre 6 y 25 grados. Generalmente entre 45 a 60 grados sugerimos para el estudio de Doppler. Y nunca 90, porque 90, obsérvese acá este esquema que está perfecto. A 0 grados es cuando hay mayor captación de onda espectral. O sea, la onda espectral es más grande a medida que se acerca más el ángulo a 0 grados. Véanlo así. Lo ideal sería esto. Lo ideal, tener una onda espectral en su máxima amplitud. Acá, obsérvese que a 40 grados ya hay una diferencia entre esta onda y la otra, pero es aceptable para el estudio Doppler. A 60 grados es inclusive menor que a 40, pero sigue siendo aceptable el espectro. Pero a 90 grados no hay nada. Entonces, mientras más usted se pueda acercar hasta este valor, mejor. Pero si usted está entre 40 y 60 grados, es aceptable. ¿Ok? Para el estudio Doppler. Yo, de hecho, angulo mis estudios a 60 generalmente. A 60. Pero si por X o por Y queda más cercano hacia este valor, no hay ningún problema porque vas a tener buenos espectros. Malo es que lo hagas a 90 porque no vas a tener nada. ¿Ok? Entonces, generalmente no es, esto no quiere decir que usted va a agarrar el transductor y va a poner la mano angulada a 60 grados. No, esto lo que quiere decir es que usted hace la angulación del equipo. ¿Cuál es esa angulación que a veces preguntan? Una cosa es la angulación de la caja de color, que ya lo dijimos. Pero cuando usted toca la tecla del color, vamos a poner ahora la tecla del espectral, a usted le salen dos rayitas. Esas dos rayitas con una línea en medio, ¿no? Y otra línea acá. Eso es lo que le sale. ¿Qué tiene que hacer usted allí? Uno, el tamaño de la muestra, que es esto que está acá, debe ser 1/3 del tamaño de este diámetro del vaso. Es decir, esto es 1/3, esto es otro tercio y esto es otro tercio. 1/3 del tamaño del vaso, más o menos esto. ¿Y dónde lo va a colocar? Acá, en el centro del vaso. No debe ser del tamaño del vaso, no debe ser más grande que el vaso, no debe ser muy chiquitico porque eso afecta el estudio. Usted va a agarrar y va a colocar la muestra al tamaño de 1/3 del tamaño total del vaso, la va a colocar en el centro. Dos, ¿qué otra cosa hace? ¿Cómo cambia el tamaño de la muestra? Fácil. Generalmente dice SB, ¿ok? Y generalmente usted va a tener aquí la pantalla del equipo, tiene su imagen aquí, toda la broma, y aquí abajo en uno de estos laditos donde están todos estos parámetros, hay uno que dice SB, digamos que es este. Generalmente el equipo tiene unas perillas acá, una perilla acá, y a veces tiene una central aquí. Usted gira esta perilla y generalmente va a poder modificar
ese tamaño. Esto varía de un equipo a otro. Hay equipos donde tiene la cuestión no la tiene escrita ahí, la tienes aquí a un lado, salen las letras aquí, por ahí está el SB. Entonces usted va primero a el cursor, usa el cursor que es la flechita, con la flechita y el trackball se va para acá, se posiciona acá, luego le da a SEC, después que lo seleccionó con SEC, hay una perilla por ahí que le permite subir y bajar. Esto varía mucho, mucho. Tienen que conocer su equipo, agarrar y no solamente trabajar, sino que agarran la secretaria o al secretario o a la mamá o al papá y le dicen, vamos a hacerte un eco Doppler y se sientan allí y empiezan a jurungar todos los botones que ustedes puedan jurungar y ven qué hace cada botón y se van a conseguir. Lo interesante es que se van a conseguir con todas estas funciones que yo les estoy explicando. Y cuando se las consigan van a saber qué hacer. ¿Qué van a hacer esto? Modificar la muestra al tamaño a un tercio del diámetro del vaso, colocarla en el centro y van a buscar esa que dice Quick Steer o que dice angle o que dice angulación y esa les va a permitir mover esta flechita que está acá, perdón, esta línea y esta línea la van a mover de forma tal que quede en el mismo eje del vaso, en el mismo eje del vaso. Y con esas dos cositas que usted hizo, va a obtener un espectro hermoso como este que usted ve acá. Ojalá nos podamos encontrar algún día en las master prácticas de esto para que yo les pueda explicar esto y no solamente explicar, porque yo con mis estudiantes no solo les explico, yo los pongo a hacer esto. Yo les voy diciendo así como les estoy diciendo a ustedes ahorita, mientras ustedes lo van haciendo hasta que obtengan un espectro perfecto de librito. Y una vez que ustedes obtienen esos espectros de librito, ustedes han logrado el objetivo que nos trazamos, que es el de obtener un Doppler fenomenal que permita un diagnóstico veraz. Esto para ejemplificar nuevamente que a 90 grados no hay captación, pero fíjense que en el caso del angiodoppler o Doppler Power sí puede haber aún captación porque es menos ángulo dependiente. Más, poco más acerca del ángulo. Fíjense acá cómo tenemos esta imagen sin ningún tipo de angulación, pero acá se modifica la angulación de la caja y la captación puede mejorar un poco más. Entonces, esta imagen es importante que cuando estén estudiando las láminas, las internalicen, vean que el ángulo es fundamental en la ecografía Doppler para poder obtener buenos espectros. Y como les dije, se puede modificar a veces en una tecla como esta, a veces en una como esta, a veces hay una tecla acá que dice Quick Steer, a veces está en el teclado, o sea, van a encontrar variantes. Deben escudriñar su equipo sin temor alguno, sin temor alguno. Generalmente no van a causarle daño al equipo por usar las teclas que por alguna razón colocaron en el equipo y en la botonología, porque alguna función tienen. Busquen en su equipo y van a conseguir teclas espectaculares que le van a permitir hacer maravillas con el ultrasonido. Parámetros técnicos, vamos a seguir ahora con la frecuencia de repetición de pulso o PRF, que es lo otro que modificamos. No es más que generalmente usted va a tener la posibilidad de hacer dos cosas también con el Doppler espectral. Imagínense que esta es la tecla de espectral. ¿Ok? Aquí la activa, es una perilla. Le salió así de bonito, de blanco, chévere, pero a veces no se ve el espectro así blanquito, sino que se ve muy tenue, no se ve nada. Y eso es porque le falta ganancia y el espectral también tiene ganancia. Todo el mundo piensa que lo único que tiene ganancia es el color y el modo B, pero el espectral también la tiene. Girando esta perilla, usted puede aumentar la ganancia y va a verse más blanquita la onda. Pero si se sobrepasa, va a empezar a ver aliasing aquí, va a haber punticos blancos también o rayitas blancas alrededor de todo esto. Inclusive se le va a empezar a pintar por acá abajo rayitas blancas y empieza a hacer artefacto. Entonces usted debe aumentar o disminuir la ganancia en base a el ojo, al ojo por ciento, hasta que usted vea que se marca bien bonito. Pero hay otra cosa que se modifica además de la ganancia.
Generalmente en este equipo, por ejemplo, el PRF, generalmente aquí en la pantalla, usted va a ver que dice PRF acá y eso lo modifica con esta teclita. Usted sube o baja esa teclita y sube o baja el PRF. A veces no hay una teclita como esta, sino que hay una perilla. A veces, como en el que vamos a ver más adelante, y por eso digo tanto la variación de un equipo a otro, en este, por ejemplo, es acá. Usted le va a salir al activar el Doppler espectral en la pantalla a un lado, las opciones, usted le da a el cursor que está aquí, pulsa esta tecla, con el trackball se va y elige la opción en la pantalla, toca el SEC para activarla y luego modifica, sube o baja la ganancia acá. O hay unos a veces que dice acá escala y también puede ser por ahí que lo pueda modificar. Todo varía dependiendo del equipo. Pero la función es la misma. ¿Qué es lo que usted debe entender? Porque a pesar de que varían las teclas, usted lo que debe entender es para qué sirven. Y una vez que descubra cómo lo hace su equipo, cómo voy a usar esa tecla. Bueno, si por ejemplo en este caso vemos que la onda se sale de su recuadro y fíjense que la punta que falta acá la dibuja por debajo de la línea base, esto es lo que conocemos como aliasing espectral. Esto nos está gritando, nos está diciendo a gritos de forma escandalosa que el PRF de esta imagen está bajo. Es decir, yo estoy usando una escala muy pequeña para un flujo tan grande que él se me sale de aquí y se me pinta por acá abajo. Porque no cabe, no cabe. Podemos hacer dos cosas muy sencillas. Número uno, esta línea que usted ve acá, la baja. La baja hacia acá y si con eso fue suficiente y le queda de esta manera, aplausos. ¿Dónde baja esa línea? Bueno, cuando usted toca la tecla de espectral, acá en este equipo, por ejemplo, le salen las opciones de cada cosa acá en la pantalla. Y usted, por ejemplo, acá dice bajar línea base, dice generalmente línea base. Y usted le da esta tecla hacia acá abajo y va a ir bajando, 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 hasta que queda así. Eso es fácil, ¿ok? Ya saben que esto puede variar de un equipo a otro. Ajá. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer acá? Generalmente, si usted tiene la línea base acá, vamos a imaginarnos esta situación, tiene la línea base acá, pero esto se ve cortado, no se ve completo el espectro, se ve cortado, hay que hacer una segunda acción. ¿Cuál es la segunda acción? Vamos a buscar en nuestra pantalla, acá en la parte inferior, hay una de las opciones que va a decir PRF y usted le da a esta teclita hacia arriba y le da y le da y le da y el PRF va a aumentar, es decir, la escala va a aumentar y esto se le va a dibujar bien bonito, así como esto. Si usted aumenta mucho la escala, exageradamente va a agarrar un flujito que es de este tamañito y para medirlo agarra una escala del tamaño de esta pantalla, no lo va a ver. Si usted va a agarrar un flujo de este tamaño y usa este cuadrito, no lo va a salir bien, va a salir cortado. Si usted un flujo de este tamaño aumenta el PRF hasta acá, usted lo va a ver bien. Es decir, usted va a aumentar el PRF, usted va a aumentar el PRF si los flujos son, si por ejemplo el espectro es muy grande y va a disminuir el PRF si el espectro es muy chiquitico. ¿Quiénes van a tener un espectro muy chiquitico? Vasitos pequeños que generen velocidades pequeñas. Recuerden que esto para arriba es tiempo, perdón, velocidad. Y esto para abajo es, o esto horizontal es tiempo. Entonces, los flujos más grandes que van a tener, más velocidad. Vamos a decir, por ejemplo, la femoral común. Pero mientras que la pedia va a tener flujitos más pequeños, como hasta acá. Entonces, usted no va a agarrar una escala de 200, un PRF de 200, para medir un flujito de 5. Porque o no se le va a ver o se va a ver algo chiquitico. Y tampoco va a agarrar un flujo, va a agarrar para medir un flujo de 100 con una escala de 5 con este recuadrito, porque se le va a salir, no le va a caber. A grosso modo,
para que entiendan todo y para que quede claro este concepto. Si el espectro es muy grande, usted aumenta el PRF hasta que se vea bien. Si el espectro es chiquitico, baje el PRF hasta que se vea bien. Más no hablan tanto tecnicismo. Eso es lo que se hace, es una escala, por eso les puse esta regla. Es una escala. Si usted va a medir 50 centímetros, por ejemplo, usted va a usar una regla que por lo menos tenga 60 centímetros. Pero si usted va a medir algo que mide 50 centímetros con una regla que mide 30, no lo va a poder medir, ¿cierto? Si va a medir 1 milímetro con esta reglota, tampoco va a ser muy bonita la imagen. Si usted va a medir una de 1 milímetro con una regla de 10 milímetros, la escala está más optimizada para medir ese milimetraje. Eso es lo que trato de explicar. PRF alto para flujos, para altas velocidades, PRF bajo para bajas velocidades. ¿Ok? Ganancia me aumenta es el tono de la onda, de la blancura, del brillo de la onda. Si yo aumento la ganancia, esto se vuelve muy blanco, pero si me paso de maraca, todo se va a pintar de blanco y va a haber un artefacto. Pero si yo tengo muy poca ganancia, a veces esto ni se ve oscurito, se medio ve tenue. Recordar ver la ventana vacía, recordar ver las características de la velocidad picosistólica, del final de diástole y la morfología de la onda como tal. Ajá, ahorita hablamos de eso. Hasta ahora hay que ver. Sería bueno si tienen un equipo, ese doctor, la doctora Marta, que me dice que a veces no se puede subir el PDF, sería bueno que me grabaras un video y me lo pasaras por el grupo porque generalmente se debe poder subir y bajar. Generalmente eso no debería pasarte, que no puedas subir el PDF a menos que lo hayas subido ya al tope. Porque ¿qué sucede a veces, doctores? Recuerden que tenemos también unos precepts con los equipos. Es decir, si usted, por ejemplo, usa un preset de Doppler venoso, pero a usted se le olvidó cambiarlo y está haciendo un arterial y necesita subir el PRF allá muy alto porque estás teniendo una estenosis que te da más de 300, a veces hay precepts que ya te dan un tope de velocidad porque se supone que tú estás midiendo es vena, flujo en vena, no flujo arteriales y no te permite subirlo más. Entonces, en esos casos, a veces lo que hay que hacer es cambiar al preset, cambiar el preset. Y también, bueno, hay casos de casos, hay velocidades tan altas que ya el equipo tiene estandarizado a una velocidad máxima, a un PRF máximo de tanto y ya de ahí no te pasa más. Entonces, son situaciones que analizamos desde luego. Ajá, hay que ver qué preset que está usando, doctora, porque eso ha pasado en algunos casos. Trate de usar un preset distinto y ver si le sube un poco más. Si no, bueno, es bueno que nos mande un video de ese equipo y ver para hacer el análisis del mismo y determinar qué pudiera estar pasando ahí, porque debería haber un preset que te permita subir más de 100, ya que definitivamente podemos tener flujos mucho mayores a 100. Por ejemplo, y si nos vamos a las estenosis, desde luego vamos a tener 200, 300, hasta 400 hemos visto. Ajá. Parámetros técnicos, frecuencia de repetición de PRF, ya les dije. Entonces sabemos que podemos modificar esto, las velocidades del color. A medida que lo disminuyamos más, del 8.1 a 2, por ejemplo, vamos a tener más sensibilidad. Si lo aumentamos más, vamos a tener menor sensibilidad a flujo pequeño. Pero si lo disminuimos de 8 a 2, a 3, a 1 punto algo, yo lo he visto hasta 1, vamos a aumentar la sensibilidad de color a flujos que se acercan hacia el transductor, pero de muy pequeño calibre o que son muy lentos. Entonces, esta es una de las cosas que modificamos. ¿Ok? La escala velocidad amplia. Esta es la escala, lo que estábamos hablando ahorita con la doctora. Entonces, fíjense que en centímetros por segundo, vemos que acá esto es tiempo, esto es velocidad, la escala básicamente del Doppler espectral es en velocidad. Y fíjense que aquí tengo una escala de 100, pero para un flujo aquí está el 50, que es como de 20. Entonces, miren cómo se ve muy tenue.
Pero si yo, por ejemplo, bajo la escala a 20, que es casi el mismo tamaño del fluido, miren cómo se ve también de feo. Muy, muy grande y hay mucho artefacto acá. Acá hay que disminuir la ganancia de el espectral que se hace en la misma tecla donde se activa el espectral girándola, porque fíjense todo este artefacto que hay alrededor de la onda, que esto es como una imagen sucia. Entonces, ni esto está bien, ni esto está bien. Acá hay que llevarlo más o menos a 50, ¿ok? Para que nos quede un espectro bien bonito, bien marcadito y con un diagnóstico, para poder hacer un diagnóstico más correcto. Fíjense que el ángulo del Doppler acá, del Doppler espectral está bien, la línea del ángulo va en dirección al eje del vaso y la muestra es más o menos un tercio del tamaño del diámetro del vaso y está en el centro del mismo. Eso es lo que nos permite hacer buenos registros. Entonces acá la escala de velocidad está muy amplia en 100 y acá la escala de velocidad está muy baja, 20. Lo ideal sería acá en este caso conciliar más o menos a 50, 40. Y fíjense que eso nos va a afectar de forma muy característica todo lo que es nuestro estudio. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, ya les había dicho, en este caso, hay que, uno, bajar la ganancia. Dos, angular la caja en la dirección del vaso. Tres, hay que ver qué tanto está la escala de velocidad del color. Si está muy baja, obviamente la sensibilidad va a ser muy alta y el flujo de esta arteria va a ser aliasing. Entonces pudiéramos subir un poquito la sensibilidad el estudio al aumentar un poquito la velocidad del color el parámetro de velocidad, angular la caja y la ganancia, bajar la ganancia para que no haya todo este aliasing que está acá. En este caso, ¿qué haríamos? Bueno, número uno, bueno, la línea base está prácticamente abajo. Pudiéramos bajarlo un poco más, aunque a mí me gusta siempre dejar un poquito de espacio por debajo de la línea base. Yo aquí principalmente lo que haría es subir el PRF o la escala de velocidad. Si aquí está, por ejemplo, en 30, yo la iría subiendo poco a poco hasta que toda la onda se me dibuje por encima de la línea base, por completo. Ok, eso es algo que uno va haciendo al ojo por ciento. Igualmente acá, fíjense esta imagen tan interesante, ¿no? Aquí explican que la arteria femoral con paredes normales explorada con distintos valores de PRF. En A con 5 muestra una OF normal y en B con 12. Y esto es algo que nos pasa a cada rato. Vamos a analizar esta imagen de la literatura. Número uno, fíjense lo que yo les he venido explicando. El tamaño de la muestra, un tercio del tamaño del diámetro del vaso. ¿Dónde va? En el centro, como esta que está acá. Fíjense el ángulo del Doppler espectral, que es esta línea que atraviesa la muestra. Va en la misma dirección del vaso. Vean, este es el vaso. Vean la dirección del vaso, que es más o menos esta. Y el ángulo de la línea que va por el medio de la muestra va en la misma dirección. ¿Ok? Va paralelo, pues, al eje del vaso. Todo bien por ahí. 20 puntos. Ahora, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, uso un PRF de 12, miren lo que pasó acá, se amputó, la onda deja de ser trifásica, perdió su tercer componente y ya yo puedo empezar a pensar algunas cosas de esto, pero si yo empiezo a bajar al ojo por ciento el PRF para aumentar la sensibilidad, de repente me aparece y ya yo sé que mi tercer componente de la onda sí está presente. De hecho, yo cuando hago mi ecografía Doppler, hago esto ya por costumbre. Cuando tengo un flujo como este, bifásico, yo empiezo a bajar el PRF lo más que pueda para verificar si realmente hay o no un tercer componente. Si yo a pesar de bajar el PRF no veo nunca ese tercer componente, quiere decir que efectivamente hay ausencia del tercer componente de esta onda que debería ser trifásica, que es característica de una arteria periférica. Porque hay cosas que debemos hacer como rutina para mejorar el espectro. Nosotros no podemos llegar a hacer esto, puse el PRF12, me salió bifásica y ya no hice más nada. Me quedé con la onda bifásica, no. Uno tiene que hacer los cambios
para tratar de mejorar el espectro lo mejor posible. Cuando una vez que tú haces todas las modificaciones de que hemos definido, tienes tu muestra bien, tienes el ángulo de la muestra del Doppler bien, tienes la captación de color bien, está en el centro del vaso, bajaste tu PRF, modificaste las velocidades, subiste o bajaste. Una vez que tú haces todo eso y sigues obteniendo esto, ya tú sabes que efectivamente estás ante un hallazgo real. Pero muchas veces, y créanme que pasa a cada rato, sobre todo en las prácticas, hacen esto, no hacen más, lo dejan así, y entonces sale el estudio con ese hallazgo. Y realmente cuando venimos y hacemos la modificación de los parámetros, es otro, nos encontramos con que sí tenía la onda espectral normal. Entonces traten de siempre verificar estas situaciones. Línea base, ya lo habíamos hablado. La misma, fíjense que acá un desastre de aquí no se sabe ni siquiera qué es lo que hay, a pesar de que todo esto está bien hecho, nosotros agarramos y modificamos la línea base de forma tal de que el espectro quede visible por encima o por debajo de la línea base. Aquí yo además de esto buscaría la tecla invertir, le daría invertir, dejaría la línea aquí en el medio o un poquito por debajo del medio para que mi flujo venoso me quede por acá abajo. A mí me gusta más tener el flujo venoso al espectral o el espectro venoso por debajo de la línea base. Por eso generalmente lo hago así. Acá yo subiría un poquito la línea, más o menos al medio, e invertiría, porque fíjense que acá está el espectro por encima de la línea base. Y una vez que lo tengo ahí en el medio con el espectro por debajo, hago las maniobras para verificar si en maniobras de Valsalva hay o no signos de reflujo. Ganancia, ya sabemos que girando el botoncito de generalmente donde usted activa el color, la tecla que dice C, usted gira hacia un lado o gira hacia el otro y usted va a aumentar o a disminuir la ganancia. Fíjate que acá necesitamos aumentar la ganancia para ver si eso capta. ¿Ok? Mientras que habrán casos donde se desparrame el color por toda la caja, donde más bien debamos bajar la ganancia. Ahí no creo que haya grandes dificultades en entender eso porque es algo muy frecuente que ya todos debemos hacer. Si es muy alta en el Doppler color, dará imagen en mosaico, en Doppler espectral, ensanchamiento espectral, se emblanquece la imagen en el espectral. ¿Ok? Y los valores de ganancia son, esto es colocan un porcentaje, pero también varía. Generalmente ustedes lo hacen al ojo por ciento. No es que lo vas a poner a 60 y definitivamente eso es lo perfecto. No, usted en el momento que está haciendo el estudio lo va viendo y lo va modificando a medida que lo observa. Entonces, fíjense acá cómo la ganancia espectral está hermosa. Se ve un gráfico perfecto. Fíjense que la ganancia generalmente la van a medir en este parámetro. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí tenemos el PRF, la frecuencia del equipo y aquí tenemos la ganancia. Generalmente ustedes ven que la ganancia en el espectral va a ser la onda más blanca o más oscura si la disminuyen, más blanca si la aumentan. Pero si la aumentan demasiado pasa esto. El espectro se va a ver súper, súper brillante y el resto de la imagen también se emblanquece como una especie de tormenta de nieve o lluvia espesa. ¿Ok? Entonces eso me ensucia la imagen. Si yo exagero con la ganancia, lo ideal es que usted modifique la ganancia espectral hasta obtener algo tan bonito como esto. ¿Dónde cambio la ganancia? Realmente la tecla del PW, que es donde activa el Doppler, generalmente es giratoria. Usted gira hacia un lado o hacia el otro y eso va a aumentar o va a disminuir la ganancia. ¿Ok? No en todos los equipos es así. Perfecto. Lo mismo pasa con el color. Fíjense acá, exageradamente la ganancia de color la exageraron y se desparramó, se desbordó el color. Fíjense cómo se desborda y hay varias tonalidades y hay azul, rojo, naranja, amarillo. Pero cuando usted baja la ganancia, tiene esta imagen a veces al revés, a veces que no capta nada y tiene que subirla hasta que logre una imagen más o menos aceptable. Entonces son parámetros que se modifican muy al ojo por ciento. Volumen de muestra, ya les decía,
un tercio del diámetro del vaso. Por ejemplo, si este es el diámetro, es un tercio el que usted va a agarrar y lo coloca en el centro, en el caso del espectral. En el caso del color, no debemos exagerar. Si usted va a agarrar un vasito así chiquitico, no va a agarrar una caja de este tamaño de la pantalla, porque eso disminuye la sensibilidad al Doppler. Si usted tiene un vaso así, usted va a dar una cajita que englobe ese vaso lo mejor posible, pero sin exagerar. No va a agarrar una caja del tamaño de esta pantalla, va a agarrar un vasito así. Usted trata de agarrar de establecer el tamaño de la caja en base al tamaño del vaso, que lo englobe bien, pero que no deje tanto espacio por fuera, porque el, la memoria del equipo, el RAM del equipo, cuando tiene que procesar más información en cajas más grandes, se enlentece. Si la caja es más pequeña, generalmente la sensibilidad aumenta y por eso va a pasar lo que vamos a ver a continuación. Volumen de muestra, en el caso del espectral, ya les había dicho, un tercio del tamaño, centro de la imagen, el ángulo del espectral, de la línea espectral paralelo al eje del vaso y todo bien. Fíjense que aquí tenemos la cajita también angulada en dirección al vaso, al eje del vaso, tenemos el espectral un tercio del tamaño del diámetro del vaso en el centro, el ángulo espectral también paralelo al eje del vaso y nos da unos espectros como que si fueran de película. Igualmente acá 20 puntos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de conciliar. Ajá. Filtro de pared. El filtro de pared generalmente es una tecla que puede estar en función táctil o que puede aparecer acá abajo en esas áreas de la pantalla inferiores donde hay varios parámetros anotados que modificamos con estas teclas que pueden ser de este tipo, pueden ser perillas a los lados del equipo, usted va a poder disminuir o aumentar el filtro de pared. Eso es una cuestión que solamente la usamos cuando queremos de forma desesperada demostrar si hay o no flujo. Es el único momento en el que yo lo he usado. También se describe que a veces cuando tenemos el filtro de pared muy alto, me borra, miren, la base de la onda espectral y por eso debo disminuirlo para que me pueda dar el espectro correcto, pero eso a mí no me ha pasado hasta ahora en la práctica. Entonces, ¿qué hace el filtro de pared? Elimina frecuencia por debajo del umbral seleccionado, con lo cual se eliminan ruidos no deseados como los que se producen en el movimiento de los músculos y los vasos adyacentes. Cuando es muy alto, puede eliminar velocidades menores necesarias como estas, como la diástole, ¿ve? De baja velocidad. ¿Por qué? Les explico. Vamos a poner acá los vasitos. Generalmente, imagínense que esto es un vaso sanguíneo, hay flujo. El flujo central, esta columna que va más central, es la que tiene mayor velocidad en el vaso, los glóbulos rojos que van por allí. Y generalmente, el promedio de todos los glóbulos rojos que van a velocidades aquí de este flujo, la máquina saca un promedio y me dice, bueno, esto da 50 y va promediando en distintas áreas y eso es lo que me va dibujando que si el más alto me da el piquito del pico sistólico, la siguiente velocidad me va dibujando el otro pedacito de la onda, la otra velocidad vamos a borrar esto porque está muy feo el dibujo para ver si logran entender este concepto. A mí me gusta mucho a veces la física porque yo estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad de Carabobo antes de estudiar medicina, estudié 2 años de ingeniería. Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos a tomar este ejemplo de aquí, esta onda, ¿no? El vaso. Y entonces ustedes van a tener glóbulos rojos transitando acá. Vamos a imaginarnos tres nada más para no hacer la cosa tan compleja. Tres en el centro. El que me dio la velocidad más alta me va pintando entonces acá el piquito de la onda. Después el promedio, el equipo sigue promediando y a estas velocidades me da esta parte de la onda y así vamos hasta que dibujamos todo. ¿Verdad? Pero las que están más cercanas a las paredes del vaso, es decir, estos que vienen por aquí y por aquí,
que tienen menores velocidades, porque inclusive hay un roce a veces del movimiento de estas y con el vaso que los desacelera. Entonces, esas velocidades son las que promedia como más bajas y son las que me van a dar las partes más bajas de la onda. ¿Ok? ¿Qué sucede? El filtro de pared es un umbral. Me dice, bueno, los que tengan, por ejemplo, en este caso, si está muy alto, me va a eliminar, no va a permitir que el equipo promedie estas velocidades más bajas, porque hay un umbral y bueno, me dice, los que tengan esta velocidad, no me lo agarres porque me va a generar ruido. Y al eliminarla, al estar muy alto, me elimina esas velocidades que están aquí bajitas. Cuando eso sucede, lo que debemos hacer es bajar ese filtro de pared para que no me elimine esas velocidades y así se pueda pintar bien la onda. Pero como les dije, esto generalmente no me ha pasado. Realmente el filtro de pared yo lo uso es cuando quiero demostrar, lo elimino de hecho, para demostrar así haya un flujito pequeñito aquí pegadito, un flujo muy, muy lento, me lo va a captar si elimino el filtro de pared. Y de ahí es donde viene la técnica cuando ustedes se consiguen un flujo o les llega un paciente que le quieren descartar que no haya vascularización, que no haya irrigación sanguínea, usted tiene que hacer esto antes de decir que no la hay. Es más, antes de sugerir, no diga que no lo hay, sugiera usted y diga todo lo que hizo. Usted reduce o elimina el filtro de pared, reduce la caja de color porque les dije que mientras la caja sea más pequeñita, mayor sensibilidad. Entonces usted está estudiando un vasito que no tiene flujo, disminuyó el filtro de pared, disminuyó la cajita lo más que pudo al tamaño del vaso, aumentó esa ganancia en la tecla de color, la giró y aumentó esa ganancia lo más que puede. Agarró y la escala de velocidad encima de la tablita de color la disminuyó lo más que pudo y no capta. Y entonces vino usted y amplió la muestra del volumen, es decir, después de que usted la estudie en color, usted agarró y la muestra, en vez de hacerla un tercio, ¿recuerdan la muestra que les di que colocaban en el medio del vaso, un tercio, no? La agarran y la agrandan al tamaño del vaso para ver que agarrar lo que sea que haya ahí y tampoco hay nada. Usted hizo las cuatro cosas que debe hacer antes de decir que una estructura carece de flujo. ¿Ok? Eso lo debe hacer. Si usted no hace todo esto antes de indicar que una estructura vascular carece de flujo, usted tiene un margen de error importante y podría estarse equivocando. ¿Ok? Muy importante. Bueno, índices al calcular en ecografía Doppler, el índice de resistencia y el índice de pulsatividad son los dos básicos. La máquina lo calcula directamente. ¿Qué es el índice de resistencia? Es calculado de los cambios de frecuencia Doppler máximo y mínimo, es decir, la velocidad pico sistólica y la del final de diástole, y medio, y además, y media durante un ciclo cardíaco. En sí, el equipo te agarra esto, o usted mide la picosistólica y la de la final de diástole y se aplica esta fórmula que generalmente la hace el equipo directamente o la puede hacer usted. Resta la picosistólica, es decir, esta de la del final de la diástole y la divide otra vez entre la picosistólica. Y eso me da un índice de resistencia que generalmente hay un parámetro. Normal que, por ejemplo, las ondas periféricas deben tener un índice de resistencia alto, mayor a 0,7. No podrías tener, no sería normal tener una arteria femoral con un índice de resistencia de 0,3. Generalmente es un índice de resistencia alto. El índice de resistencia es proporcional a la resistencia vascular, sino también a la distensibilidad vascular. ¿Ok? Esto es lo que nos mide la resistencia vascular. Debe memorizarlo. La resistencia vascular y la distensibilidad vascular normal. ¿Ok? Entonces es muy importante que usted entienda eso, porque cualquier cosa o patología que vaya a aumentar la resistencia, le va a dar índice de resistencia alto. Pero si vamos, por ejemplo, a la formación de neovasos, donde son vasos que aún no se han desarrollado por completo, que son inmaduros, eso me puede bajar más bien el grado de distensibilidad vascular y me va a dar índice de resistencia muy bajo, por ponerles un ejemplo, pero esto ya es arena de otro costal cuando ya veamos temas como tal de patología Doppler. A medida que un vaso se estrecha, como en la estenosis, por ejemplo, aumenta la resistencia al flujo y por lo tanto su índice de resistencia va a estar altísimo. Vean lo interesante de entender esto.
Pero si, por ejemplo, lo contrario, un vasito, un neovaso, un tumor que tiene nuevos vasitos, angiogénesis, recién formados, saliditos del horno, esos vasos son inmaduros, no van a tener la capacidad de responder a las presiones con la distensibilidad vascular característica de una estructura vascular ya desarrollada y por lo tanto los índices de resistencia van a estar bajos. Cuando el segmento estenótico está ubicado, distalado o aguas abajo de la sonda de ultrasonido, la velocidad sistólica máxima disminuye ligeramente y la velocidad telediastólica o diastólica disminuye más que la velocidad picosistólica, lo que resulta en un aumento del índice de resistencia. Entonces, llévense este concepto. A medida que un vaso se estrecha o aumenta, que un vaso se estrecha, va a aumentar su resistencia, como por ejemplo en la estenosis, en la aterosclerosis, en cualquier cosa que me aumente, que me genere un estrechamiento de la luz vascular. Y otro caso muy interesante, como ejemplo, pueden recordarlo, es el de los angiovasos, los angiogénesis, vasos neoformados, nuevos que tienen poco desarrollo, están inmaduros y van a tener índice de resistencia bajo. Para ponerles dos ejemplos que trate como que de fijar la información. Ajá. Entonces, los vasos sanguíneos que irrigan órganos vitales, también debemos recordar esto, como las arterias carotidas internas, la hepática, la renal y la reticular, realmente van a tener un índice de resistencia bajo de 0,5 a 0,7. Mientras tanto, los vasos sanguíneos que irrigan las extremidades del cuerpo, como la carotida externa, la ilíaca externa, la axilar, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, durante el ayuno, sobre todo, van a tener un índice de resistencia alto, mayor a 0,7. Estos parámetros, memorícenlos, 0,5 a 0,7 para aquellos vasos sanguíneos que irrigan órganos vitales, carótida, muy común, lo vamos a hacer mucho, hepática, renal, testicular, y 0, mayor a 0,7, aquellas que van a órganos, a estructuras periféricas, extremidades superiores e inferiores. Acá, fíjense, esta onda característica, tenemos una velocidad picositólica, una velocidad final de diástole. Fíjense lo bonito a veces decimos de librito, pero realmente sí salen así. Un tercio del tamaño del diámetro del vaso, lo que sería la muestra. Fíjense el ángulo paralelo al eje del vaso. Fíjense la caja angulada en dirección al eje mayor del vaso. Fíjense que el espectro de la línea base está casi al fondo. El PRF, en este caso la velocidad de la onda es más o menos de 120 y el PRF está un poquito por encima, a nivel de 160. Y vean cómo se dibuja todo hermosamente con una ganancia del espectro perfecta. Se ve blanquita la onda, pero no vemos aliasing alrededor, ese artefacto sucio que veíamos anteriormente cuando se exagera con la ganancia. Una onda espectral hermosa. Así es como la debemos obtener. Índice de pulsatividad normalmente se utiliza para evaluar la resistencia en un sistema vascular. Va de la mano con el índice de resistencia, una propiedad intrínseca del sistema cardiovascular gobernada por el diferencial de resistencia a través del lecho arteriolar, que permite que la energía potencial almacenada en las arterias elásticas proximales se propaguen por toda la microcirculación a una presión media compatible con una perfusión adecuada. Mucho bla, 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 pero realmente es un parámetro también de vascular que va muy de la mano con lo que es la resistencia. Se va a ver alterado también cuando haya estrechamiento del vaso, endurecimiento de las paredes, cuando haya algo que altere la hemodinamia del vaso, vamos a tener también un índice de pulsatividad alterado. Y fíjense que el cálculo es inclusive muy parecido al de la resistencia, con la diferencia de que partiendo de la velocidad picosistólica de la del final de diástole, se restan estas dos, pero luego estas no se van a dividir entre la picosistólica como veíamos en el índice de resistencia, sino que se van a dividir entre la velocidad media, es decir, la velocidad media que vemos en la onda espectral. Y por eso es que es un parámetro aparte, pero que va muy de la mano con el índice de resistencia. Generalmente cuando está alterado uno, está alterado el otro también. Y hay situaciones donde se usa de forma muy característica, como por ejemplo en este el índice de pulsabilidad de la arteria cerebral media como predictor del deterioro cognitivo en pacientes hipertensos. Hay estudios donde se han establecido parámetros como este, valores de referencia al índice de pulsabilidad promedio, el de la arteria uterina, por ejemplo, en el primer trimestre y en el segundo trimestre también los usan o hay estudios donde se establecen algunos parámetros. Yo en obstetricia no me meto. Primero no me gusta y segundo es
área exclusiva de los obstetras, ¿no? Es la única modalidad del ultrasonido y de las imágenes que no manejo, la de el ultrasonido, bueno, manejo, pero lo esencial, pero no a profundidad como lo manejaría un ginecobstetra entrenado en ultrasonido o un perinatólogo. No. Bueno, muchas gracias por haber asistido la noche de hoy. Espero de corazón eh, haber podido compartir alguna información que de verdad les sirva y les sea útil. Cualquier cosa, si tienen alguna duda con sus equipos, manden un videíto por la comunidad y trataremos de ayudarlos. Estoy seguro que no solamente yo, sino el equipo que hay, el gran grupo que hay en este mes de suscriptores, va a tratar también de echarles una mano. Y entre la experiencia de todos, estoy seguro que algo bueno saldrá, algo bueno prevalecerá. Y bueno, como siempre, la invitación a continuar en estas actividades, porque el ultrasonido no se aprende en un diplomado de 2, de 3, de 4, ni siquiera de un año, ni siquiera de un año. El ultrasonido es algo muy extenso que requiere formación continua, actualización continua y mejoramiento profesional continuo. Y si logramos en esta comunidad nutrirnos todo de la experiencia colectiva, también vamos a lograr todos salir beneficiados y mejorar la calidad de nuestros ultrasonidos y en última instancia a quien vamos a beneficiar, el más grande beneficiado va a ser nuestros pacientes. Y el hecho la, la, el gran, el gran placer de ver nosotros hecho un buen trabajo en nuestro día a día. Éxito y bendiciones a todos. Nos vemos pronto, ya la semana que viene, con el favor de Dios, lesiones ováricas y reglas IOTA. Éxitos y bendiciones a todos. Estamos en contacto. Aquellos que no han adquirido la guía, escríbanme que tenemos una super promoción especial esta semana para que todos los que están suscritos puedan tener esta misma semana su ebook. Así que estamos al pendiente.